No tenemos cómo pagarle al Señor por todo lo que Dios hace, va, cada día, cada momento, a favor de cada uno de nosotros, por ese amor tan inmenso, ese amor tan grande que tiene el Señor para con cada uno. Yo sé que Dios nos ama a todos, hermanos, y yo le agradezco al Señor por su amor, por su misericordia y por su bondad. Porque si no hubiera sido por el Señor, yo no estuviera aquí este día. Tal vez usted no me hubiera conocido, estuviera en el infierno perdido, sin esperanza, si no hubiera sido por el Señor. Este mes de junio que pasó, 22 de junio, cumplí 20 años de servirle al Señor. 20 años que Él me rescató, y me rescató en una prisión, hermanos. Ya muchos de ustedes han escuchado. En una prisión en el estado de California, con una sentencia de 70 años de cárcel. No tenía esperanza, no había escapatoria, hermanos. Estaba completamente condenado a morir en una cárcel. Y déjeme decirle que me salvé, y yo siempre lo digo, por la gracia y la misericordia de Dios. Porque ahora entiendo que Dios tenía un propósito con mi vida. Porque yo me encontré, amados, en medio de una balacera, hermanos, balacera, le digo. Eran 7 policías disparando. En como unos 20 minutos estuvimos peleando con ellos, nosotros armados también. Ya habían pedido refuerzo, habían pedido el SWAT para llegar. Hermanos, por la pura misericordia de Dios, ni una bala de esas tocó mi cuerpo. No es porque yo las podía ni nada de eso, olvídese de eso. Fue dentro de, no fue en la calle, no fue a campo libre, fue dentro de un apartamento. Usted sabe lo que es estar adentro de un apartamento, donde no había salida, solo había una puerta de salida, las ventanas tenían barrotes. Allá en California usted sabe que hay muchos ladrones y gente que anda saltando y todo eso. Entonces los apartamentos tienen barrote en las ventanas, barrotes de hierro. Ahí usted no puede salir por ahí. Y era el pasillo, la sala, una habitación, el comedor y la cocina. Solamente me quedó la oportunidad, el chance de tirarme a cubrirme detrás del estudio. Cámbienle las baterías. Me cubrí detrás de la estufa, y en esa estufa pegaron 25 disparos, hermano. A mí me enseñaron las fotografías, cómo quedó el apartamento, y me dijeron que el apartamento tenía que ser remodelado nuevamente. Quedó inservible porque hubieron más de 300 balazos dentro de ese apartamento. Entre ese agarre, amados, murieron los 2 compañeros míos que estaban ahí. Murieron, uno con 11 balazos, el otro con 8. Una mujer le pegaron 3 balazos, gracias a Dios ella no murió. Un policía herido también. Ya usted se imagina. Eso salió en vivo en la televisión, esa noticia, en vivo, hermano, estaba saliendo, porque peleamos como aproximadamente unos 20 minutos con la policía. Era una cosa sorprendente, le digo. Yo me tocaba mi cuerpo cuando estaba preso y veía las paredes de aquella cárcel, y yo decía, ¿cómo estoy vivo? ¿Qué ha pasado? Estaba yo confundido de lo que había sucedido, ¿me entiende? Pero lo lindo de todo, hermano, es que esa misma noche, sin que nadie me hablara la palabra, yo había conocido al Señor en Honduras cuando era un joven. Tenía 11 años de andar apartado del Señor. Lo lindo de todo es que esa noche el Señor llegó allí. Gracias, Jesús. Él llegó ahí esa noche. Él habló a mi corazón, a mi mente,
No pude resistir aquello. Yo caí de rodillas en aquella celda como a las 7 de la noche, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole perdón al Señor. Él estuvo ahí. Cuando yo me levanté del piso, calculo que estuve como hora y media tirado en el piso. Y desde esa noche yo sentí una paz, sentí algo diferente, algo que había pasado. Algo había pasado en mi vida esa noche. Esa misma noche me regalaron una Biblia y comencé a leerla con una sed y un hambre tremenda, aquella Biblia. Recuerdo que se llegaron las 3 de la mañana y yo leyendo aquella Biblia. El siguiente día yo seguía leyendo la Biblia. Ni hambre me dio, no comí. Y seguía leyendo la Biblia y orando. Ahí fue donde Dios me rescató. Hay muchas cosas de mi testimonio que yo le podía decir esta noche. Y un día quiero grabar mi testimonio. Yo sé que va a ser de gran bendición para muchas personas. Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Jamás pensé, amados, sinceramente se lo digo, jamás pensé llegar a ser un pastor. Nunca. Lo que hice en la prisión fue empezar a buscar a Dios, a orar y a leer palabra y a hablar de Cristo. A toda persona, a todo preso le hablaba de Cristo. Recuerdo que me trasladaron a una prisión. Allá las prisiones están en unos desiertos tremendos, lejos de las ciudades. Una seguridad terrible, hermanos. Y como mi casa era muy fuerte, me tenían en lugares, celdas muy fuertes, privadas, donde yo estaba solo. Me tuvieron 3 meses en una celda donde solo me dieron una taza pequeña así, me daban un sobre de Kool-Aid, le llaman agua fresca, pero lleva mucho yodo, demasiado yodo. Usted tiene que agarrar agua ahí, echarse en la taza y echarle el paquetillo de eso, de ese polvo. Eso es lo que toma. Me tuvieron 3 meses ahí, dándome sándwiches por la mañana, sándwiches a mediodía y sándwiches por la tarde. Por 3 meses, sin salir, ver el sol ni nada. Oscuro completamente. Ahí no sabes cuándo es de día, cuándo es de noche. Hermanos, y ahí me recuerdo que me trasladaron a esa prisión. Ahí en esa prisión había una bendición bien grande. En ese yarda, le llaman yarda porque esa prisión tenía 7 yardas. En cada yarda caben 7,000 hombres. Me trasladaron a la yarda 3. Estaba yo en esa yarda. En esa yarda había una iglesia. Había iglesia. Cuando yo me di cuenta que había iglesia, allí ya las cosas cambian, ya lo sacan a uno a solearse, a salir. Cuando me trasladaron ahí, salí a la yarda y me di cuenta que había iglesia y empecé a llegar a la iglesia. Y me gustaba, tras de que había en la yarda, la abrían a las 8 de la mañana, 8:30. Salía y lo primero que iba para la iglesia. Estaba sola la iglesia. Yo me metía y me iba a un rinconcito allá a arrodillarme, a estar hablando con Dios. Hasta las 11:30 de la mañana que llamaban ya para ir al lonche. Ahí estaba de rodillas. Pero lo tengo bien presente. Un día estaba yo de rodillas orando, como a las 9:30 por ahí, cuando de repente oí una voz que estaba ahí, un hombre. Y oí aquel hombre
que oraba fervientemente, y lo oía yo hablar algunas cosas raras, y dije yo, ¿qué está hablando este hombre? Terminó de orar él y terminé yo. Nos salimos al encuentro, al pasillo, y me saludó aquel hombre alto, medio moreno. Me abrazó aquel hombre y me dice: yo soy Nicolás Barrera, me dijo. Soy hermano en Cristo, soy su hermano, me dice. Y ya nos empezamos a platicar. Yo tenía hambre de Dios, hermano, yo quería conocer más de Dios. Y recuerdo que ese hombre empezó a instruirnos en la palabra. Un hombre con una sabiduría tremenda, hermanos. Él había estado en la guerrilla de El Salvador y le habían volado un pie de un disparo, y lo trajeron acá a Estados Unidos a curarlo de parte del ejército, no había estado en el ejército, no en la guerrilla, sino en el ejército, y de parte del ejército lo trajeron acá. Y estando acá, se quedó acá en Estados Unidos, se metió a la Mara Salvatrucha y se hizo un delincuente terrible. Él estaba preso con 12 años de cárcel. Y allí nos hicimos amigos y empezamos. Y ese hombre nos empezó a instruir en la palabra y a darnos palabra. Pero algo que me empezó a instruir fue en el ayuno y la oración. Hermanos, entrábamos en días de ayuno con ese hombre orando, buscando a Dios. Y recuerdo el día que yo quería hablar lenguas, porque él hablaba lenguas. Y yo decía, él me empezó a explicar todo eso. Y recuerdo un día, hermanos, teníamos oración a la 1 de la tarde, estábamos orando. Teníamos 3 tiempos de oración: en la mañana, a la 1 y por la noche. Estábamos orando siempre ahí en la iglesia. Recuerdo un día que estábamos en una rueda de oración, cuando poníamos peticiones cada uno. Llegó un muchacho que él era cristiano, pero era muy débil en la fe. Él caía, se levantaba, caía, se levantaba y así. Lo queríamos mucho, llamaba Jorge, le decíamos Jorgito. Y un día llegó este muchacho ese día a la oración. Cuando le tocó el tiempo a él de pedir sus peticiones, dijo él con su cabeza agachada, dijo: hermanos, yo no tengo derecho, no me siento digno de pedirle al Señor. Yo no merezco nada del Señor. Hermanos, fue algo tan tremendo cuando este muchacho soltó aquello, que mire, hermanos, cayó la presencia de Dios en aquel lugar. Y lo que yo le había pedido al Señor ese día, el Señor nos envolvió en una gloria, hermanos, tan tremenda, que yo comencé a hablar lenguas. Los que estaban medios cachihuachi, como dicen, entre buenos días y buenas noches, no resistieron aquello, hermanos, salieron corriendo de ese lugar. Los que nos quedamos fueron 5. Y a los 5 nos bautizó el Espíritu Santo esa noche, esa tarde. Hermanos, caímos al piso tirados. Yo quería abrir mis ojos y no podía, de la gloria que había ahí. Yo recuerdo que medio abrí mis ojos, porque yo sentía que alguien caminaba en aquel lugar. Yo decía, ¿será algún hermano? ¿Quién? Yo medio abrí mis ojos. Cuando yo abrí mis ojos, yo solamente le pude ver los pies al Señor. Yo lo vi caminando en medio de nosotros, pero solo le veí lo que son los pies, como de porcelana. Brillaban, hermanos, una cosa linda, preciosa. Pero yo no entendía eso. Yo era un nuevecito en la fe, estaba nuevo. Pero ahí estaba.
Ahí estaba. Y fue algo tremendo. Estuvimos ahí, hermanos, hasta que nos sonaron la campana para ir a cenar, a comer. Yo me fui pensativo, yo andaba con aquello, algo lindo. De ahí para adelante yo sentí que yo me fui a otra dimensión, el Señor. Dios nos abrió las puertas en la prisión y empezamos a predicar en la yarda, al aire libre, que es prohibido eso, hacerlo ahí. Pero el mismo teniente de la prisión nos dio chance de hacerlo, hermanos. Y empezamos a predicar sin micrófono y sin nada, al aire libre. Fue una cosa linda como Dios respaldaba. Veíamos, hermanos, los homosexuales convertirse a Cristo. Hasta los policías se paraban a oír la palabra y nosotros predicando. Dios trató conmigo de una manera especial. Los 5 que fuimos bautizados por el Espíritu, los 5 salimos con ministerio de ese lugar. De ese lugar. Algunos están en sus países, pero están predicando la palabra de Dios. Hermanos, de 70 años que me iban a dar de cárcel, me dieron 4 años. De esos 4 hice 2 y medio. Algo sorprendente, porque con los cargos que yo tenía era para que me quedara de por vida ahí. Eran 2 muertes que tenía, que me habían puesto encima. 2 intentos de muerte por el policía y por la mujer balaceada. 2 muertes por los 2 amigos. Posición para venta, conspiración, transportación. Un montón de cargos, hermanos. Ningún abogado quería agarrar mi caso porque dijeron: es tu palabra contra la policía, y el juez y el fiscal le va a creer más a la policía que a ti. No es contra un civil que estás peleando, es contra la misma ley que estás peleando. Pero yo sabía que ahí estaba el abogado de abogados, que se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Él es el abogado de abogados. Él es el Rey de Reyes, hermanos. Y Él fue el que me sacó de ese lugar. No fue el abogado, fue Él el que me sacó. Fue el Señor. Nadie más lo pudo hacer. Es imposible, hermano. Es un caso imposible. Porque la policía puso lo que le dio la gana en el reporte. Era para que me condenaran. Bueno, el primer abogado que me vio me dijo: te van a dar sentencia de muerte. Te van a matar, me dijo. Este caso, me dice, es para que te maten. Yo dije: bueno, si me matan, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero ya Dios estaba en mi vida. Ya el Señor había llegado a mi corazón.